A ver, pensemos en esto. Estamos hablando de 3 siglos. 300 años de historia. En todo ese tiempo, claro, España y Portugal no se limitaron a gobernar un territorio inmenso. Lo que hicieron fue algo mucho más profundo. Sembraron las raíces de su propia civilización en Iberoamérica. Y lo que nos dejaron, bueno, es una herencia tremendamente compleja. Un legado político, social, espiritual, que no solo nos ayuda a entender por qué llegaron las independencias, sino que en el fondo define el mismísimo ADN de la América Latina que vemos hoy. Vale, para entender bien toda esta herencia, vamos a analizarla a través de 5 puntos clave. Primero, el llamado pacto colonial. Después, veremos cómo era esa sociedad de cuerpos. Luego, nos meteremos en la economía, una economía periférica. El cuarto punto será el pilar de la fe, que era fundamental. Y por último, veremos cómo y por qué se erosionó ese pacto. Empezamos por el primer punto, el pacto colonial. Esto es, en esencia, el esqueleto político del imperio. Vamos a ver cómo se lograba mantener un equilibrio entre la unidad y la fragmentación en un territorio tan gigantesco. Claro, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo es posible gobernar un imperio tan enorme a miles y miles de kilómetros de distancia, sin internet, sin teléfonos, sin nada de la tecnología que tenemos hoy? Bueno, pues este era el gran rompecabezas para la corona española. Y su solución, ojo, no fue la fuerza bruta, sino un equilibrio de poder muy, muy delicado, pero que funcionó durante siglos. Aquí está la clave. El pacto colonial. Y aunque pone acuerdo no escrito, era la base de todo. Funcionaba bajo los Habsburgo, y la idea era, en el fondo, muy sencilla. A ver, el rey decía, yo estoy muy lejos, así que os doy a vosotros, las élites locales, bastante autonomía para que manejéis el día a día. ¿Y qué pedía a cambio? Pues lealtad, reconocer su soberanía y la unidad del imperio bajo esa idea de un solo rey y un solo Dios. Era básicamente un toma y daca, autonomía a cambio de obediencia. ¿Y esta frase? Esta frase es simplemente genial porque resume a la perfección cómo funcionaba esto en la realidad. La ley se acata, pero no se cumple. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo el mundo decía, sí, por supuesto, la autoridad del rey es sagrada, acatamos la ley. Pero a la hora de la verdad, en la práctica, la cosa cambiaba. Las leyes se adaptaban, se negociaban, eran las costumbres locales y el poder de esas élites los que de verdad mandaban en el día a día. Muy bien, dejamos la política por un momento y nos metemos de lleno en el segundo punto, la sociedad. Y aquí, atención, porque vamos a hablar de una sociedad de cuerpos, un orden social corporativo. Y es que la forma en que se organizaba no tiene nada, pero nada que ver con nuestro mundo actual. A ver, ¿qué es esto de una sociedad corporativa u orgánica? Pensemos en cómo funcionamos hoy. Todo gira en torno al individuo, ¿verdad? Mis derechos, mis deberes. Pues en la sociedad colonial, olvídense de eso. El individuo, como tal, apenas existía. Lo que importaba era el cuerpo o el grupo al que pertenecías, tu gremio de artesanos, tu comunidad indígena, la iglesia. Cada uno de estos cuerpos tenía sus propias reglas, sus propios derechos y deberes. O sea, tu identidad y tu lugar en el mundo no los definías tú, los definía tu grupo. Y dentro de esa sociedad de cuerpos, la división más grande, la más fundamental, era esta, la separación legal entre la República de Españoles y la República de Indios. Ojo, no eran solo 2 grupos sociales, eran literalmente 2 mundos paralelos, con leyes distintas que vivían separados. Por supuesto, arriba en la jerarquía estaba la República de Españoles, que controlaba todo, política, economía, y abajo la República de Indios, mayoritariamente rural y sometida a una explotación laboral brutal, aunque eso sí, conservando algunas de sus propias costumbres. Y si hablamos de la República de Españoles, hay una figura que es absolutamente clave para entender el poder, el encomendero. ¿Quién era este señor? Bueno, al principio era un conquistador. Como recompensa por sus servicios, el rey le daba una encomienda, que básicamente era un lote de tierras y, lo más importante, el derecho a usar la mano de obra de los indígenas que vivían allí. Con el paso del tiempo, estos encomenderos se convirtieron en la élite por excelencia, en los grandes terratenientes. Fueron el germen de la aristocracia local. Perfecto. Ya tenemos la política y la sociedad. Vamos ahora con el tercer punto, la economía. Una economía que se define como periférica. ¿Y por qué? Porque estaba pensada para servir a un centro muy, muy lejano. Este tipo de mapas antiguos lo ilustra de maravilla. América se integró en la economía mundial, sí, pero no como un igual. Entró como una periferia. ¿Qué significa eso? Que su papel principal, su razón de ser económica, era producir y enviar recursos a un centro, que estaba en Europa. Y este modelo de dependencia, de ser la fuente de materias primas para otros, es algo que, como sabemos, ha dejado una huella profundísima en la historia de la región. El mecanismo era bastante simple, un flujo mercantilista de 3 pasos.
Paso 1. La extracción. Las colonias se dedicaban a sacar metales preciosos, oro, plata y materias primas y a enviarlos a Europa. Paso 2. La producción. Allí, en el centro europeo, se fabricaban productos con esas materias primas. Y paso 3. El consumo. Las colonias estaban obligadas a comprar esos productos manufacturados a la metrópoli, que tenía el monopolio comercial. El resultado, un sistema cerrado que enriquecía a Europa e impedía que en América se desarrollara una industria propia. Un negocio redondo, vamos. Muy bien, ya hemos visto la política, la sociedad, la economía, pero falta el elemento que lo unía todo, el gran pilar que sostenía todo el edificio imperial. Y ese no era otro que la fe, el catolicismo como elemento de unidad. Y es que hay que entender que el catolicismo no era solo una religión en el sentido en que lo entendemos hoy, que era, por así decirlo, el sistema operativo de toda la sociedad. Era el pilar ideológico que justificaba el poder del rey y el orden político. Todo, absolutamente todo, estaba impregnado por la fe. En ese mundo no había ninguna diferencia entre ser un súbdito del rey y ser un fiel de la Iglesia. Eran la misma cosa. Y esta fusión tan bestia entre poder político y religioso tenía un nombre, el Real Patronato. ¿Qué era? Pues básicamente un permiso que le dio el Papa a la corona española para que el rey fuera en la práctica la cabeza de la Iglesia en sus dominios. Podía nombrar obispos, gestionar los asuntos eclesiásticos. Esto hacía que la Iglesia y el Estado fueran casi indistinguibles. El trono y el altar completamente unidos. Y este sistema, con su pacto, su sociedad de cuerpos y su fe como pegamento, aguantó bastante bien durante siglos. Pero claro, todo cambia. Llegamos al siglo XVIII y aquí es donde las cosas empiezan a torcerse. Es la era de las reformas borbónicas. Una nueva dinastía llega al poder en España y decide que hay que poner orden y modernizar el imperio. Lo que no sabían es que al hacerlo iban a empezar a romper el viejo pacto que lo mantenía todo unido. Aquí tenemos la cronología. A principios del siglo XVIII, los Borbones llegan al trono. El gran impulsor de todo esto es Carlos III, ya en la segunda mitad del siglo, y empiezan a aplicar una serie de reformas administrativas, militares, económicas. Se expulsa a los jesuitas en 1767, que era un golpe de autoridad tremendo. El objetivo de todo esto era muy claro: centralizar el poder en Madrid, recaudar más impuestos y hacer que el imperio fuera más rentable y fácil de defender. Básicamente querían pasar de ese sistema de pactos a un control mucho más directo y férreo. El plan de los Borbones era bastante claro y afectaba a todo. En lo político, quitarle autonomía a las élites criollas y centralizarlo todo en Madrid. En lo económico, apretar las tuercas, recaudar más impuestos y controlar el comercio para que beneficiara solo a España. También modernizar el ejército. Y muy importante, reafirmar el poder del rey sobre la Iglesia, como se vio con la expulsión de los jesuitas. El cambio de chip fue total. América ya no era un conjunto de reinos asociados a la corona, sino que pasaba a ser, sin más, una colonia al servicio de la metrópoli. Y claro, ¿cómo sentó todo esto a las élites de allí, a los criollos, los españoles nacidos en América? Pues imagínense, llevaban generaciones gobernándose a sí mismos con bastante libertad gracias al viejo pacto. Y de repente llega un señor desde Madrid y les dice que se acabó, que ahora las reglas las pone él. Lo sintieron como una auténtica traición, se vieron desplazados del poder y exprimidos económicamente. Y fue este resentimiento, esta sensación de que el pacto se había roto unilateralmente, lo que hizo que la idea de la independencia dejara de ser una locura y empezara a ser, imaginable. Y aquí tenemos la gran paradoja. Unas reformas diseñadas para fortalecer el imperio y hacerlo más moderno acabaron siendo la chispa que lo hizo saltar por los aires. Pero lo que quedó fue esa herencia tan compleja de la que hablábamos al principio. Una sociedad con jerarquías muy marcadas, una economía que nació dependiente, esa fusión tan particular entre poder y religión. Y todo esto, claro, nos deja con la gran pregunta para reflexionar. De todos esos rasgos, de esa herencia colonial, ¿qué podemos reconocer todavía hoy en la América Latina contemporánea?